Consejera, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, la consejera acude en esta tarde-noche a Vegadeo. Y el motivo, tengo entendido, consejera, es pues explicar un poco lo que ha significado un año de gobierno. Efectivamente, lleva un año de gobierno el gobierno del Grupo Socialista, del Partido Socialista. Yo, antes de otra cosa, le preguntaría si, vista la situación de en qué condición llegaron y lo que tuvieron que afrontar, etcétera, si fue en realidad un acto de valentía hacerse cargo de aquello, vamos a decir entre comillas. Yo creo que fue sobre todo un acto de responsabilidad, porque nos habíamos presentado a las elecciones conscientes del momento en el que lo hacíamos, de crisis económica, y en el caso de Asturias, conscientes también de lo que estaba significando el año de gobierno de Foro Asturias Ciudadano, de parálisis y por lo tanto de dificultad añadida. Pero nos habíamos presentado a las elecciones con todas las consecuencias, dispuestos a asumirlo, y por lo tanto yo creo que fue sobre todo un ejercicio de responsabilidad y de coherencia también, ¿no? De poner en práctica eso que algunos sentimos y decimos, ¿no? De que la política es necesaria y es útil y tiene que estar al servicio de los ciudadanos. Y llevamos, es verdad, un año que yo creo que podemos definir de trabajo muy intenso para hacer frente a esta situación tan complicada y también para resolver muchos problemas que estaban ahí enquistados y paralizados, lo que supone pues un problema todavía mayor, ¿no?, para lo que es el día a día de los hombres y mujeres de Asturias. ¿Y qué me dice de la gobernabilidad de Asturias, dada la situación de la Junta General, del reparto entre los distintos partidos? Pues yo creo que esa es la primera nota del balance, ¿no? Porque es verdad que a veces, pues no sé, el término normalidad puede entenderse, pues hasta si se quiere, como un adjetivo modesto, ¿no? Yo creo que no lo es. Que el grupo parlamentario, el partido político que obtuvo 17 diputados de 45 y por tanto que es consciente de que no tiene mayoría suficiente para gobernar, haya sido capaz de gobernar durante un año poniendo de acuerdo al menos a otras dos fuerzas políticas, no a una, sino a dos. Creo, pongo énfasis en esta cuestión porque hace un año o hace año y unos meses en Asturias había dos fuerzas políticas que sumaban entre las dos 26 diputados. La mayoría absoluta está en 23, tenían mucho margen. Dos fuerzas políticas hijas del mismo padre, sí. Por lo tanto, bueno, con un nivel de acuerdo programático, ideológico altísimo, y que fueron incapaces de ponerse de acuerdo y de dotar a nuestras instituciones y a la comunidad autónoma de la estabilidad necesaria y de la gobernabilidad precisa en un momento en el que la crisis económica ya nos estaba golpeando. Por lo tanto, yo creo que hay una doble irresponsabilidad, si se me permite la expresión, ¿no? Bueno, pues justo lo contrario es lo que está haciendo Javier Fernández, el presidente del gobierno del Principado de Asturias, concitar el acuerdo de otras dos fuerzas políticas, Izquierda Unida y Unión, Progreso y Democracia, con la dificultad añadida que entre las posiciones de Izquierda Unida, del Partido Socialista y de Unión, Progreso y Democracia no hay en todo una total sintonía. Y por lo tanto esa voluntad de acuerdo supone más que nunca no solo un ejercicio de responsabilidad, sino también de renuncia, pero en el que yo creo que las tres fuerzas políticas han dado muestra de saber estar y de coherencia y de responsabilidad y de atajar los problemas y de dar soluciones, que es de lo que se trata en este momento. Por lo tanto, esa normalidad, que puede parecer que es un término, bueno, pues eso, no, hasta peyorativo, no lo es, ni mucho menos. Tiene un componente positivo muy alto porque supone que hemos tenido un plan económico financiero con un respaldo parlamentario que ha impedido que Asturias sea intervenida por el gobierno del Estado. Hemos tenido un presupuesto, es verdad que es un presupuesto pequeño, ajustado, recortado, todos los adjetivos calificativos no positivos que se le quieran poner encima de la mesa. Un presupuesto que permite a esta región poner en marcha determinadas políticas, por cierto, políticas con un componente social
altísimo, que defienden a los más vulnerables y que intentan incentivar el desarrollo económico y el empleo. Bueno, yo creo que eso es importante. Desde luego. Recordamos que María Jesús Álvarez tuvo que hacerse cargo de la Consejería de Agroganadería en una situación, bueno, todas en una situación mala económicamente por la escasez de dinero, ¿no? Pero tuvo que hacerse cargo de agroganadería cuando agroganadería ya venía en una situación totalmente depauperada y, bueno, las quejas de los ganaderos eran continuas con el precio de la leche, el precio de los piensos, etcétera, etcétera. Ha pasado, consejera, un año, ¿y qué podemos decir en este año que ha gobernado? ¿Hay algún avance que se pueda decir de forma clara, por ahí se avanzó? Bueno, a ver, lo que tiene que ver con el precio de la leche, de los piensos, de la carne, de los piensos, es quizás una cuestión que excede la capacidad de la comunidad autónoma, aunque la comunidad autónoma tiene también cosas que hacer, y yo creo que las hemos hecho desde el primer momento. Pero es que hemos hecho muchas cosas en estos meses. En primer lugar, hemos puesto en marcha todo lo que estaba parado, que era casi todo. En segundo lugar, una vez que el pasado año, ya en el verano, pudimos aprobar el plan de ajuste financiero y disponer del presupuesto y tener, por lo tanto, capacidad para que la comunidad autónoma ejecutara el presupuesto, ejecutamos el presupuesto y lo ejecutamos al 100%. Y es verdad que era un presupuesto recortado, se dirá, bueno, como era un presupuesto que tenía poca inversión, no es complicado. Bueno, pues sí lo es, porque, entre otras cosas, dispusimos de los créditos prácticamente en el mes de septiembre. Tuvimos 3 meses apenas para ejecutar el presupuesto y lo hicimos. Pero es que además es verdad que hemos aprobado un nuevo presupuesto para este ejercicio 2013 que tampoco es expansivo, todo lo contrario, responde a la dinámica actual de ajuste, pero en el que hemos priorizado precisamente lo que tiene que ver con la ganadería. ¿Y cómo lo hemos hecho? Y ya está en marcha, por cierto, el total del presupuesto lo tenemos ya lanzado. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues convocando de nuevo, hacía 2 años que no se hacía, las ayudas para mejoras en explotaciones, para modernización y también para incorporación de jóvenes. Y además las hemos dotado presupuestariamente de forma muy importante, 14 millones de euros entre este año y el próximo, en un plurianual de dos años. Es verdad que hacía 2 años que no se convocaban, pero es verdad también que ahí se pone de manifiesto el compromiso del Gobierno con la ganadería. ¿En qué? En aquellas cuestiones más importantes, en modernización, para que las explotaciones sean mejores, sean más competitivas. También hemos sacado adelante todo lo que tiene que ver con las ayudas a las razas autóctonas. Es otra línea de trabajo que no es nueva, es verdad, pero que es muy importante para los ganaderos, porque les ayuda a mejorar genéticamente las razas y, por lo tanto, a tener unas mejores condiciones en la propia explotación. Y además nos hemos tomado muy en serio todo lo que tiene que ver con los daños de la fauna salvaje, no solo para pagar todo lo que se debía mucho y estaba la partida sin crédito y no había habido un esfuerzo por parte del Gobierno anterior para dotar de crédito esa partida. Nosotros lo hicimos, abonamos lo que se debía de todo el año pasado y de parte del anterior, y además estamos pagando en este ejercicio los daños que se producen, pero además estamos tomando medidas desde la Administración, desde nuestra competencia, para que la gestión de las especies salvajes, no solo el lobo, también las otras, sea mejor y se produzcan menos daños. Estas son medidas en el marco actual, en el marco normativo actual, pero además vamos a modificar ese marco normativo, vamos a hacer un nuevo plan del lobo, vamos a modificar el reglamento de caza, porque creemos que son marcos normativos que ya tienen un tiempo, que necesitan ser revisados, que los tenemos que revisar a la luz de los problemas que tenemos para mejorar en la gestión. Y en todo caso, hemos estado siempre al lado de los ganaderos, de los agricultores, escuchando sus problemas y apoyando desde la Administración con todas las medidas a nuestro alcance para que esos problemas desaparezcan o se reduzcan o en alguna medida intentar soslayarlos. Yo creo que hemos hecho un trabajo serio, riguroso, que es lo que tenemos que hacer, en contacto con el sector, en contacto con la gente, y que hemos planteado objetivos claros a medio plazo que vamos a completar en los próximos 2 años que restan de legislatura. Muy bien.
Aunque se quiera soslayar, pues resulta prácticamente imposible no hablar de la PAC, claro. Aunque ya sé que es un tema muy sobao. Y bueno, pues yo quería remitirme a la PAC por unos momentos para que aclare en lo que pueda lo que nos favorece y lo que no, ¿no? La PAC habla de superficie, más bien que de rendimientos ganaderos, ¿no? Parece que se ocupa más de la superficie, ocupa más en el sentido de potenciar económicamente. Dice, por ejemplo, el secretario general de la Unión de Campesinos Asturianos que menos mal que parece que Asturias que se va a regir por lo que sucedía con el territorio en 2011 y que no se espera a regir por el tema 2014, que nos sería mucho más perjudicial. ¿Qué dice usted? Bueno, yo creo que la PAC no es un tema manido, todo lo contrario, es el tema. En estos momentos es la gran cuestión que está sobre la mesa, porque de cómo se defina la política agraria común, pues va a depender el futuro de todas las explotaciones agrarias y ganaderas y por lo tanto de las nuestras también. Y respecto de la próxima PAC, pues hay que decir, en primer lugar, que aún no está del todo definidas cuáles son las líneas en las que se va a desarrollar, aunque hay algunos elementos que ya empiezan a estar claros. Y dentro de los elementos que empiezan a estar claros, es verdad que va a haber un pago único, un pago básico, igual para todos los agricultores y ganaderos de toda Europa, en una cantidad que tiene que ver con un pago por hectárea. Y es verdad que va a haber un criterio de convergencia, es decir, que todos van a acabar percibiendo la misma cantidad por hectárea en un periodo de tiempo, pues que se prevé el necesario, el razonable, para evitar, pues que haya en un primer momento problemas de renta importantes entre territorios o ajustes de renta entre territorios o entre sectores. Es cierto también que la referencia es el año 2011, con lo cual, se evitará en la medida de lo posible una cierta especulación que algunos habían iniciado, algunas regiones, incluso algunas personas, para acaparar superficie, en la idea de que cuanta más superficie se tuviera en este momento, pues mejor. La referencia va a ser el año 2011, con lo cual, los movimientos especulativos, si se quiere, van a resultar de escaso rendimiento. Pero sí que va a haber un pago básico, un pago igual para todos los agricultores europeos, seguramente casi al final, en principio casi al final del periodo de programación. En todo caso, de forma paulatina se irá incorporando. Pero hay otros muchos elementos en la PAC que van a definir las rentas que perciban los ganaderos, rentas que es verdad que no son subvenciones, sino que vienen a completar y a de alguna forma paliar unas exigencias muy altas que tenemos en Europa de bienestar animal, de condicionamientos ambientales, que limitan la competitividad de las explotaciones y que queremos retribuir por otra parte. Y que al final los objetivos de la PAC europea son proveer de alimentos sanos y seguros a nuestros ciudadanos, a los propios ciudadanos europeos, que retribuyen esa política agraria común, el valor medioambiental del mantenimiento de los espacios y de los paisajes, y también ese valor social del mantenimiento de la actividad económica y de la población en las zonas rurales, que sufren de forma mucho más acusada el envejecimiento y el despoblamiento que el resto de sociedades occidentales, que también, pero seguramente en las áreas urbanas de forma menos intensa. Con todo esto hay una serie de elementos, medidas que tienen que ver con la cuestión ambiental, lo que se llama el enverdecimiento o greening, medidas que retribuyan el manejo de pastos de montaña, la definición de quién percibe ayudas o no, quién es el agricultor, el ganadero, que percibe o no ayudas, la posibilidad o no de que haya sectores que perciban ayudas vinculadas no solo a la superficie, sino también a la producción, que es lo que estamos reivindicando desde las comarcas y desde las regiones ganaderas para nuestros ganaderos, tanto de carne como de leche. De todas estas cuestiones que se van a definir en el ámbito europeo, hay una capacidad de decisión muy alta por parte del Estado español. Lo va a decidir el Ministerio, lo va a decidir el Ministro, y por lo tanto va a haber una negociación
cuando culmine la europea, a nivel estatal, que va a tener una gran relevancia respecto de qué modelo agrario, qué modelo ganadero es por el que se apuesta para que sea viable, para que tenga futuro. Y desde Asturias llevamos meses trabajando, no solo en la consejería, sino también con nuestros ganaderos. Asturias es fundamentalmente ganadera, con las organizaciones sindicales agrarias, para identificar cuáles son esos hitos y cuál es la posición que tenemos que defender desde Asturias. Esto lo hemos hecho también en el ámbito parlamentario. Hemos suscrito un acuerdo con los grupos parlamentarios socialista, de Izquierda Unida, y al que se ha sumado de forma inmediata UPyD. Yo confío en que también los otros dos grupos parlamentarios se sumen, y con todo ello pues estamos elaborando una comunicación del Gobierno que queremos llevar al Parlamento, porque queremos que en la negociación que va a tener lugar en el mes de julio, Asturias, esta consejera, tenga el respaldo no solo del sector, a través de las organizaciones sindicales, sino también del arco parlamentario asturiano. Y yo confío en que seamos capaces de identificar, más allá de las posiciones partidarias de cada cual, cuáles son los elementos clave para negociar pues con la mayor fortaleza en el Ministerio, y para conseguir que esa próxima política agraria común recupere un poco de tono ganadero, que tiene muy poco, es muy agraria, tenga en cuenta la necesidad de que producciones como la leche o la carne estén vinculadas a las ayudas, más allá de las hectáreas, y se retribuya de forma importante la ganadería en extensivo, que es aquella que mejor encaja con la política agraria europea, con la PAC, y por lo tanto podamos conseguir que el nivel de ayudas a la renta que en estos momentos se recibe en Asturias no solo no se modifique a la baja, sino que, si es posible, se modifique al alza. Dígame, consejera, ¿cómo se contempla dentro de la política de su departamento, cómo se contempla en Asturias en estos momentos el sector forestal? Bueno, pues el sector forestal es ahora mismo una de las prioridades de la consejería, porque, por una parte, Asturias tiene capacidad de crecimiento en la gestión forestal, porque tenemos no solamente por las características de nuestro territorio, sino por nuestro clima, posibilidades de competir, y porque hay algunos problemas, muchos de ellos estructurales, que conviene abordar para mejorar la gestión de nuestros montes. Tienen que ver sobre todo con la propiedad, con la identificación de la propiedad, que en algunos casos no es muy precisa, sobre todo en aquellos espacios que son de tipo comunal, proindivisos y demás, y también con el minifundismo. En esta zona se conoce muy bien porque se vive eso. Hay mucha propiedad privada, pero las parcelas son muy pequeñas. Y tiene que ver también con la necesidad de aportar mejores infraestructuras a la gestión de los montes, porque hoy en día esa gestión es una gestión cada vez más tecnificada y, por lo tanto, requiere de espacio para poder hacerlo. En todo ello estamos trabajando. Es verdad que el presupuesto de este año se ha visto también ajustado, como todos, pero es verdad también que hemos priorizado dos líneas que nos parecen muy importantes: la inversión, sobre todo en los terrenos privados, y también, que no ha disminuido, que se ha mantenido, y también todo lo que tiene que ver con la prevención de incendios, que es otra línea de trabajo prioritaria, incluso en un contexto como este de ajuste y de recorte. Y por primera vez, yo creo, por primera vez, estoy echando cuentas, por primera vez, la consejera puede aclararme una situación, o puede aclararnos a todos. En el occidente de Asturias, consejera, por ejemplo, los dos tipos de eucalipto que se plantan, ¿no? En la zona de, ya sabe usted, la zona de Castropol, Vegadeo, etcétera, se había plantado mucho eucalipto nitens, mucho tampoco. No está permitido en Asturias, y sí está permitido en Galicia, sí está permitido en Cantabria. La pregunta es, ¿por qué aquí no? Porque no está previsto y se entiende que es un cambio de cultivo, lo cual implica no su prohibición, sino
que para poder incluir ese cultivo como tal hay que hacer una solicitud y tiene que ser autorizado. Es lo que prevé nuestra normativa. Y las plantaciones que se hicieron, si hablo de memoria, pero creo que es así, se hicieron sin esa autorización y por lo tanto no es posible. En estos momentos ese es un tema de debate es verdad, muy localizado en esta zona en concreto, y sobre todo yo creo que en los municipios más occidentales que rayan con Galicia. Tiene que ver con la presencia de gorgojo y la dificultad, que el gorgojo afecta sobre todo al glóbulus. Claro. Y ahí la posición que hemos defendido siempre es la posición de no buscar la solución exclusivamente en el cambio de cultivo, sino en atajar lo que es esa plaga, ¿no? Atajarla, es verdad que en estos momentos con armas biológicas casi exclusivamente, porque es cierto también que a nivel europeo el producto que se utilizaba para atender para atacar esta plaga ha sido prohibido, y es verdad también que a día de hoy, al menos hasta hace una semana, en el Ministerio no se había autorizado ningún otro producto sustitutivo, aunque sí es cierto que se estaba trabajando en la identificación de algún producto de tipo fitosanitario que pudiera ser compatible con otras producciones, fundamentalmente lo que tiene que ver con las abejas, porque lógicamente desde las administraciones públicas y desde las consejerías tenemos que tener en cuenta las cuestiones desde el punto de vista global y por lo tanto articular medidas que sean favorables para el conjunto de los ciudadanos y de los productos y de las producciones, ¿no? Por lo tanto, no es que sea una cuestión caprichosa, ni es que sea una cuestión aquí sí porque sí. Yo creo que hay razones y hay motivos y hay experiencia en la posición que tiene la consejería, que no es una posición en absoluto basada en esto es así porque me apetece. No, son cuestiones que tienen que ver con cuestiones técnicas muchas veces, pero no solo, también con cuestiones económicas. A día de hoy tiene mucho más valor el glóbulus que el nitens, lo saben los propios productores, la madera y todo, efectivamente, y por lo tanto quizás haya que abordar el problema, que es verdad que es un problema complejo, del gorgojo de forma más intensa para intentar resolverlo. Y a lo mejor no es la solución articular debates en torno a nitens sí, nitens no, y sobre todo, y es una opinión, quizá lo que no debamos es establecer los debates en función de lo que se hace en la comunidad vecina o lo que se deja de hacer. De acuerdo. Bueno, consejeras, que se nos acabó el tiempo y hemos hablado por encima, hay que decir, de un año de gobierno. Y bueno, yo puedo decir que sí la veo trabajar denodadamente y no la veo dolida ni agotada, ¿no? Bueno, seguramente, como estoy dirigiendo un sector donde está todo lo que tiene que ver con la alimentación, y he comprobado, ya lo sabía, pero ahora de forma más directa, la valía de nuestras producciones agrarias y agroalimentarias, procuro atender a eso de los buenos alimentos para estar en forma, porque al final yo creo que es muy importante y por lo tanto consumir los buenos productos asturianos, otros también que son de fuera, pero sobre todo los buenos de aquí, los asturianos, para tener la energía suficiente para poder enfrentar los problemas de cada día. Sí, no, yo más bien me refería al estado mental, ¿no? De pelearse con situaciones complicadas, el precio de la leche, los campesinos peleándose por su historia, los precios, y por otro lado, pues ya lo hemos comentado, el reparto de escaños en la Junta General, etcétera, y todo eso, pues desde luego, cómodo no es. El estado mental tiene que ver con el estado físico, pero yo creo que también tiene que ver mucho con el creer, tener confianza en que lo que se está haciendo merece la pena. Y la verdad es que este año de conocimiento más directo del sector primario, del sector forestal, del sector agrario, ganadero, el haber conocido de forma muy directa a los hombres y mujeres que viven de esto, que trabajan en esto,
el ver cómo se esfuerzan cada día, esa capacidad de lucha, esa capacidad de resistencia, yo creo que también me ayuda a mí a cargarme las pilas, porque si ellos son capaces de luchar, desde luego la consejera va a estar ahí al frente con ellos luchando hasta el último segundo y hasta el último minuto. Bueno, hay una ventaja, se lo merecen. Hay una ventaja, yo creo, entre comillas lo de ventaja, que es que por lo menos los precios no bajaron. No, están subiendo un poquito. Están subiendo un poquito. Por eso. Y tienen que subir más. También es verdad que ahí los consumidores deberíamos echar una mano. Creo que los consumidores deberíamos valorar cuando consumimos leche, por ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, el trabajo y el esfuerzo que hay detrás de cada litro de leche. Claro, y al final, yo entiendo que estamos en un momento de crisis donde es muy importante para las familias y sobre todo para aquellas que tienen dificultades o que están en el paro, es muy importante pues atender a la cesta de la compra. Pero también es verdad que a veces un céntimo o dos apenas es nada, y el compromiso con el producto local es un compromiso que deberíamos también tener en cuenta en la medida de lo posible, ¿no? Pero, consejera, ¿hasta qué punto, o sea, qué papel juegan ahí la gente, o sea, la parte del mercado, los que se dedican a entrar, a meter el producto en las grandes áreas de consumo, ¿no? Porque se supone que están presionando a los fabricantes para que no suban el precio ni un milímetro, ¿no? Ese es un debate muy complicado. La gran distribución en estos momentos tiene una capacidad tremenda de negociación y sobre todo tiene una capacidad tremenda para discernir qué productos y de qué manera quiere tirar por ellos. Y es un debate muy complicado, pero desde luego tiene una incidencia tremenda hacia atrás en la cadena de valor a la industria y sobre todo al productor, ¿no? Por eso es importante, y bueno, se está trabajando también, mejorar la cadena de valor. Y yo soy de las que cree que debería haber un precio mínimo, un precio de referencia que no es tan complicado poder establecer y que no debería, en buena lógica, afectar a lo que tiene que ver con la competencia. Claro. No debería en absoluto, aunque las autoridades de la competencia a veces opinan que sí. Pero yo creo que tenemos que convencerlas de que no se le puede pedir a un ganadero que venda la leche por debajo del coste de producción, porque eso es algo que penaliza también competencia, se llama venta a pérdidas. Correcto. Muy bien, María Jesús, pues 1.000.000 de gracias por haberse acercado hasta aquí. Un gusto, como siempre. Y habernos puesto un poco al tanto de un año de gobierno y cómo va la PAC. Muchísimas gracias. Muchas gracias.